En una fracción de segundo, todo cambia. El cielo entero se oscurece. Es innegable que este homenaje de luz está inspirando al mundo. Arrancó de raíz varios árboles y casi desgarró la bandera estadounidense de su mástil. En todo Estados Unidos, extraños sucesos están sacudiendo tanto la tierra como los corazones de millones. En un solo momento, el cielo puede pasar de una calma diurna a una oscuridad aterradora, dejando a la gente sin palabras. Sus cámaras temblaban mientras gritaban. Desde misteriosas figuras aladas surcando Florida hasta anillos de luz brillantes remolineando sobre ciudades estadounidenses, pasando por violentos tornados y cúpulas de calor récord, la propia naturaleza parece estar enviando un mensaje. ¿Son estos desastres aleatorios, o señales de la advertencia de Dios antes del regreso de Cristo? Hoy, descubriremos imágenes impactantes, testimonios oculares y profecías bíblicas que podrían explicar lo que está ocurriendo ahora mismo. No olvides darle me gusta a este vídeo, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para no perderte ninguna actualización sobre estas increíbles señales de los últimos tiempos. Comenzó como cualquier otra tarde común y corriente. El sol estaba en lo alto, los niños jugaban afuera y los viajeros regresaban a casa del trabajo. Testigos presenciales dicen que fue como si alguien hubiera accionado un interruptor cósmico. En cuestión de segundos, la luz del día se derrumbó en una oscuridad asfixiante. Los vídeos inundaron rápidamente las redes sociales. La gente gritaba, las bocinas sonaban a todo volumen mientras los conductores pisaban los frenos bruscamente, las cámaras temblaban de miedo mientras la luz era engullida. Miré hacia arriba, dijo una mujer sin aliento. Y el cielo no estaba nublado. No era una tormenta. Simplemente se había ido, como si la luz misma hubiera sido robada. La escena hacía eco de un antiguo recuerdo registrado en la Biblia. En Éxodo 10, 22-23, Egipto fue sumido en una aterradora plaga de oscuridad tan pesada que la gente no pudo moverse durante 3 días. Ese antiguo evento fue una advertencia de juicio, y muchos creen que la repentina oscuridad que se extiende por partes de América no es una coincidencia. Los psicólogos que observaron las imágenes notaron la reacción instintiva de terror. En las calles de las ciudades, la gente se arrodillaba, orando en voz alta. Algunos gritaban, Señor, perdónanos, mientras que otros simplemente se quedaban paralizados en silencio, superados por el pavor. Y luego, en medio de la confusión, se informó algo aún más extraño. Testigos afirmaron que, al caer la oscuridad, un sonido como de trompeta resonó débilmente por el cielo. No todos lo oyeron, pero quienes lo hicieron lo describieron. Algunos transeúntes juraron haber visto figuras desvanecerse ante sus ojos. Un hombre que iba en bicicleta, de repente, ya no estaba. Ya fueran reales o inducidas por el pánico, la similitud de estos relatos con 1 Tesalonicenses 4, 16-17 era innegable, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Para los creyentes, era un escalofriante adelanto de lo que Jesús había advertido. Un mundo sacudido en un instante, la luz desaparecida, y una trompeta sonando como un recordatorio divino de que el tiempo está cerca. Las primeras imágenes aparecieron sin previo aviso. Una grabación de teléfono temblorosa subida desde las playas de Florida comenzó a circular en línea a última hora de la noche. Al principio, parecía solo otro clip de una puesta de sol, el horizonte brillante, las olas rodando, la gente disfrutando del aire cálido. Pero luego la cámara se inclinó hacia arriba, y la atmósfera cambió. Suspendida en lo alto sobre la costa había una figura diferente a todo lo que los ojos comunes habían visto. Tenía forma humanoide, pero era demasiado inmensa para ser humana. Sus alas se extendían ampliamente, brillando débilmente con un resplandor blanco dorado que pulsaba como un relámpago sin trueno. Algunos fotogramas mostraban su silueta cortando las nubes, moviéndose con una gracia inquietante, ni como el aleteo frenético de un pájaro, ni el zumbido mecánico de un dron. Parecía viva, poderosa, intencionada. Y luego, con un movimiento constante, se deslizó por el cielo de Florida como si los cielos mismos se hubieran abierto. El vídeo se extendió como la pólvora. En cuestión de horas, los clips fueron republicados en TikTok, Instagram y YouTube. Millones miraron, con las mandíbulas tensas y los corazones latiendo fuertemente.
Otro simplemente dijo, el ángel está aquí. Otros entraron en pánico, gritando a todos que corrieran, convencidos de que algo terrible estaba a punto de suceder. Un pescador cerca de Miami informó, sentí que mi pecho vibraba. No era solo verlo. Podía sentirlo, como estar frente a un trueno. Pero, ¿qué era exactamente este ser? Otros, más temerosos, susurraron que podría ser un ángel caído, un espíritu engañoso disfrazado de luz. La incertidumbre solo avivó el fuego, dividiendo a las comunidades entre el asombro y el pavor. La Escritura misma habla de tales misterios. En Apocalipsis 14, 6, Juan escribe, vi otro ángel que volaba en medio del cielo, y tenía un evangelio eterno para proclamarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El versículo parecía saltar de la página mientras pastores, profetas y creyentes comunes lo citaban en sus transmisiones en vivo. Los escépticos, por supuesto, se apresuraron a explicar. Algunos sugirieron que no era más que un dron experimental equipado con luces LED. Otros propusieron una ilusión óptica causada por condiciones atmosféricas, o incluso manipulación digital. Sin embargo, por cada teoría, las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo podría un dron mantener tal tamaño y luminosidad sin sonido? ¿Cómo podría un juego de luces mantenerse en múltiples grabaciones desde diferentes ángulos? ¿Y por qué tantos describieron una extraña vibración en el aire cuando apareció la figura? Para los fieles, la respuesta era clara. Dios estaba enviando un mensaje, no oculto, no sutil. Durante siglos, los cristianos han proclamado que los cielos declaran la gloria de Dios. Pero ese día en Florida, los cielos parecían declarar algo más urgente, que el tiempo es corto, que las advertencias no son metáforas distantes, sino reales, desarrollándose en los cielos sobre nosotros. No mucho después de que las imágenes de la figura alada de Florida se extendieran por todo el mundo, apareció otro fenómeno, esta vez no en forma de criatura, sino en extraños patrones luminosos en el cielo. Decenas de testigos desde Virginia hasta Texas informaron de la misma visión escalofriante. Anillos azules de luz en espiral que giraban y brillaban contra la oscuridad de la noche. A primera vista, muchos pensaron que estaban viendo fuegos artificiales o las estelas de vapor de un lanzamiento de cohete, pero los anillos eran demasiado precisos, demasiado inmóviles. Los testigos dijeron que permanecieron suspendidos, sin ser movidos por el viento, como si hubieran sido escritos en los cielos por una mano invisible. Los vídeos publicados en línea capturaron a multitudes que se detenían, mirando hacia arriba en un silencio atónito. La voz de un adolescente tembló en un clip viral. Es como una puerta que se abre sobre nosotros. Algunos describieron las espirales como remolinos radiantes, un vórtice que atraía la vista hacia su centro. Otros dijeron que los anillos cambiaban de color, azul oscuro al principio, luego turquesa brillante, y finalmente desvaneciéndose en blanco antes de disolverse en la noche. No eran destellos aleatorios. Tenían la geometría de la intención, como si hubieran sido creados por una mente más allá de la nuestra. Los científicos intervinieron rápidamente, ofreciendo explicaciones naturalistas. Algunos argumentaron que las formas podrían haber sido causadas por el escape de cohetes iluminado por la luz del sol, un fenómeno ocasionalmente documentado en altitudes elevadas. Otros especularon sobre raras perturbaciones atmosféricas, auroras extendidas en patrones circulares. Sin embargo, ninguna de las teorías satisfizo a quienes habían estado bajo el cielo esa noche. Los fuegos no se quedan en el aire durante 10 minutos, replicó un hombre de Carolina del Norte. Y las auroras no dibujan círculos perfectos. Para muchos, el fenómeno tenía un peso espiritual inmediato. En palabras del profeta Joel, mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Joel 2:30. Los anillos azules brillantes se sintieron como la encarnación misma de esa profecía, una advertencia grabada en luz para todos los que quisieran ver. El simbolismo del azul ha hablado durante mucho tiempo de pureza, eternidad y la presencia de Dios. Las cortinas del antiguo tabernáculo estaban tejidas en azul, representando la morada del Todopoderoso. Ver vastos anillos de ese mismo color grabados en el cielo nocturno planteó una posibilidad inquietante. Las teorías se extendieron más rápido que los vídeos. Algunos cristianos susurraron sobre portales celestiales, puertas que se abrían en los cielos como preparación para los eventos finales predichos en Apocalipsis. Otros hablaron de guerra angelical, batallas entre la luz y la oscuridad derramándose en el reino visible por un momento.
Y otros más advirtieron que las señales eran la escritura de Dios en el cielo. Una llamada final a la humanidad para que se arrepienta antes de que cayera el juicio. A mediados de 2025, Estados Unidos ya había soportado cielos extraños, figuras aladas y luces en espiral. Pero la propia naturaleza parecía decidida a asestar otro golpe más. Una serie de tormentas tan violentas que los meteorólogos admitieron no haber visto nada parecido antes. En solo 6 meses, más de 200 tornados arrasaron el país, dejando cicatrices visibles desde los satélites en órbita. Esta no era la temporada de tormentas primaverales habitual. Esto era otra cosa. Un desfile de torbellinos que golpeaban en racimos, arrasando tierras de cultivo, suburbios y ciudades sin pausa. Y en el corazón de este brote sin precedentes estuvo la catástrofe que se desarrolló en St. Louis, Missouri. En una tranquila tarde de domingo, los cielos sobre St. Louis adquirieron un tono verde antinatural. Los vientos soplaron violentamente mientras las sirenas ululaban. Los residentes se apresuraron a buscar refugio, pero en cuestión de minutos, un tornado EF4 descendió con furia apocalíptica. El embudo abrió un camino de casi 1 milla de ancho, destrozando todo a su paso. Vecindarios enteros fueron arrasados. Casas de ladrillo reducidas a escombros. Escuelas arrasadas. Iglesias abiertas como por una mano gigante. Los vehículos fueron lanzados a varias cuadras de distancia, retorcidos como juguetes. Los postes de servicios públicos se rompieron, provocando incendios que ardieron en medio de las secuelas de la tormenta. El costo de la destrucción fue asombroso. Más de 1.600 millones en daños. Pero más desgarrador que el costo financiero fueron las vidas perdidas. En todo el país, el brote cobró más de 60 almas. Cada historia, un testimonio de terror y dolor repentinos. Los relatos de los testigos presenciales pintaron el horror con vívido detalle. Una superviviente, con el rostro cubierto de suciedad y lágrimas, describió el sonido. No era viento. No era trueno. Era como 1000 trompetas sonando a la vez. Otro hombre que se acurrucó con su familia en un sótano de tormentas dijo que sintió la tierra temblar como si la tierra misma estuviera gimiendo. El rugido pasó sobre nosotros como un tren de carga del cielo. Oramos todo el tiempo. Cuando salimos, no quedaba nada en pie. A medida que el vídeo se difundía en línea, con tejados arrancados, gente gritando en oración, el monstruoso embudo retorciéndose en la distancia, muchos no pudieron evitar preguntar. La Biblia habla con escalofriante claridad sobre tales eventos. Nahum 1:3 declara, Jehová anda en torbellino y en tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Para los creyentes, los tornados de 2025 no fueron meros desastres naturales. Fueron sermones en movimiento, un recordatorio del poder y la soberanía inigualables de Dios. Los torbellinos en las Escrituras a menudo significan tanto juicio como advertencia. Despojan las falsas seguridades, derribando la ilusión de que la fuerza o la riqueza humana pueden resistir las fuerzas del cielo. Como predicó un pastor en Missouri después de la tormenta, nuestras bases han sido puestas a prueba y se han desmoronado. El torbellino ha revelado la verdad. Somos frágiles, y solo Cristo es inquebrantable. Sin embargo, en medio de los escombros, también hubo momentos de esperanza. En un vecindario destruido, una sola cruz de iglesia permaneció en pie en medio de los escombros, iluminada por un rayo de luz que se abría paso entre las nubes de tormenta. Los supervivientes lloraron al verla, tomándola como una señal de que Dios no los había abandonado, incluso en la furia de la tormenta. Para los científicos, los números contaban una historia de extremos climáticos e inestabilidad atmosférica. Que las advertencias ya no son palabras distantes en páginas delgadas, sino vientos rugientes que arrasan la tierra. ¿Era esto solo el principio? Lo que siguió a la abrasadora cúpula de calor y los furiosos incendios forestales traería una señal aún más inquietante, y un atisbo que muchos creen fue el propio Señor. Quédate con nosotros. En el verano de 2025, las regiones del noroeste del Pacífico y la vecina Canadá, generalmente conocidas por veranos frescos y brisas suaves, fueron golpeadas por una histórica cúpula de calor. Las temperaturas se dispararon a 40 grados, 104 grados Fahrenheit. En ciudades que rara vez superaban los 30 grados, las carreteras se abrieron bajo el sol implacable, el asfalto se ablandaba y se deformaba como alquitrán derretido.
Las redes eléctricas fallaron cuando los residentes hicieron funcionar los aires acondicionados por encima de su capacidad, dejando a miles sofocados sin alivio. Los ciudadanos mayores colapsaron por insolación. Los hospitales se desbordaron. Este no era el noroeste que la gente conocía. Esto era un horno. Y a medida que la cúpula persistió durante días, comenzó el verdadero terror. Incendios forestales de proporciones asombrosas, provocados por relámpagos secos y avivados por los vientos abrasadores. Las llamas consumieron millones de acres. Desde Oregón hasta la Columbia Británica, bosques enteros fueron reducidos a cenizas. El humo era tan vasto que viajó miles de kilómetros, proyectando atardeceres espeluznantes en estados muy alejados de los incendios. Los residentes describieron los cielos en un lenguaje que sonaba bíblico. Parecía que los cielos sangraban. El horizonte era carmesí, y las cenizas caían como copos de nieve. No podía respirar y no podía dejar de temblar. Fotos y vídeos circularon en línea. Cielos que brillaban de color rojo anaranjado. Pueblos envueltos en una espesa neblina, llamas que subían por las laderas como muros de fuego. Y luego llegó el momento que nadie pudo explicar completamente. En medio del caos de los bosques en llamas y los pueblos que se derrumbaban, los testigos comenzaron a informar el mismo detalle escalofriante y asombroso. A través del humo y las llamas, apareció una figura radiante, suspendida sobre el horizonte. Algunos dijeron que fue solo por un momento. La silueta tenía la forma inconfundible de un hombre con los brazos extendidos hacia afuera, como en señal de bendición o advertencia. Alrededor de la cabeza, un tenue halo o corona de luz brillaba a través de la neblina. La imagen no era nítida, no como una pintura, pero inconfundible. Un vídeo de teléfono celular compartido en línea capturó un tenue contorno brillante en el humo. Gritos y sollozos llenaban el fondo. Algunos gritaron, «Jesús», mientras otros caían de rodillas, llorando y orando en voz alta. La voz de un hombre se quebró al decir, «Sé lo que vi». Era él. El debate estalló de inmediato. Los escépticos lo llamaron una coincidencia de luz y humo, una ilusión natural nacida del fuego. Los científicos sugirieron que la pareidolia, la tendencia humana a ver patrones, explicaba la visión. Pero incluso ellos admitieron que las imágenes eran inquietantes. ¿Cómo podría tanta gente en diferentes lugares informar de la misma figura radiante? ¿Cómo podría un juego de luces mantenerse en múltiples grabaciones desde diferentes ángulos? ¿Y por qué tantos describieron una extraña vibración en el aire cuando apareció la figura? Para los fieles, la respuesta era clara. Dios estaba enviando un mensaje, no oculto, no sutil. Durante siglos, los cristianos han proclamado que los cielos declaran la gloria de Dios. Pero ese día en Florida, los cielos parecían declarar algo más urgente, que el tiempo es corto, que las advertencias no son metáforas distantes, sino reales, desarrollándose en los cielos sobre nosotros. Y este no fue el final. Lo que vino después sorprendería aún más, relámpagos que golpearon tierras secas, encendiendo tormentas de fuego de maneras que nadie podía explicar. Quédate con nosotros y no te pierdas la siguiente parte de esta historia en desarrollo. Comenzó con informes desde Nuevo México y Arizona. Cielos despejados dieron paso a repentinos destellos de luz, no acompañados de tormentas, lluvia o truenos. En cambio, rayos rasgaron el horizonte, golpeando el suelo árido una y otra vez. En cuestión de minutos, los testigos observaron con incredulidad cómo docenas de pequeños incendios brotaban simultáneamente, extendiéndose como cicatrices brillantes por el suelo del desierto. Vídeos subidos en línea capturaron la escena espeluznante. Vastas extensiones de arena y rocas repentinamente estallando en llamas, encendidas por relámpagos que parecían caer de la nada. Era como si los cielos estuvieran lanzando flechas a la tierra, jadeó un testigo. Otra voz en el fondo de un clip se oía llorar, Dios está hablando. ¿No lo ves? La descripción hacía eco de una frase largamente conservada en las Escrituras. El Salmo 144, 6 declara, lanza relámpagos y dispérsalos, envía tus flechas y rómpelos. Para muchos, los versículos ya no eran solo imágenes poéticas. Estaban vivos, manifestándose en fuego que salía del cielo. Los relámpagos no eran aleatorios. Se sentían intencionados, como un asalto desde arriba. Los bomberos locales lucharon por contener los incendios, desconcertados por cómo tantos habían comenzado a la vez.
Un comandante admitió, normalmente, luchamos contra un solo punto de ignición, pero esto era diferente. Era como si alguien hubiera tirado cerillas en 100 lugares al mismo tiempo. Sus palabras se extendieron rápidamente, alimentando teorías de que los incendios no eran puramente naturales. Para los creyentes, las tormentas eléctricas trajeron una lección aleccionadora. El juicio puede caer de repente, sin previo aviso. Así como un rayo caído del cielo no da tiempo a prepararse, así también los eventos de los últimos días vendrán rápidamente, tomando desprevenidos a los desprevenidos. Jesús mismo advirtió de esto en Lucas 5:24, porque como el relámpago que al brillar resplandece de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. El contexto moderno hace la advertencia aún más aguda. Con los extremos climáticos dejando las tierras secas y frágiles, un solo golpe puede devastar comunidades enteras. La misma fragilidad se extiende a la vida humana. Nuestros cimientos, como el suelo agrietado del desierto, son vulnerables. Los incendios provocados por los relámpagos son una metáfora tanto física como espiritual. La chispa del juicio cae, y todo lo que está seco, sin vida o sin raíces se quema rápidamente. Los testigos se pararon al borde de estos incendios con asombro. Sus rostros iluminados por un resplandor anaranjado, sus voces apagadas. Algunos oraron, otros filmaron, algunos simplemente miraron, pero todos parecían saber que habían visto algo extraordinario. No solo el clima, sino una señal. Y mientras el humo se elevaba sobre tierras áridas, una pregunta persistía entre quienes observaban: ¿era esto una advertencia de que la tormenta final del juicio está más cerca de lo que nos atrevemos a creer? Estos no fueron eventos aislados, sino patrones, misterios entrelazados en toda la tierra. En las zonas rurales de Texas, los agricultores se despertaron y encontraron rebaños enteros de ganado inmóviles en círculos, con las cabezas inclinadas hacia el cielo. Las imágenes de drones revelaron anillos perfectos de animales, silenciosos e inmóviles, como si estuvieran hipnotizados por una fuerza invisible. Los lugareños susurraban que incluso las bestias podían sentir los cielos temblar. En línea, muchos recordaron Romanos 8:22, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. En la región de los Grandes Lagos, los pescadores reportaron miles de peces varados en la orilla, sus cuerpos plateados cubriendo las playas en un silencio inquietante. No se pudo identificar ningún derrame químico o contaminación. Un testigo lo describió como si las propias aguas hubieran quedado sin vida. La escena recordó a Éxodo 7:20, cuando el Nilo se convirtió en sangre y los peces perecieron como señal de juicio. Mientras tanto, los residentes de Oklahoma y Kansas grabaron imágenes de misteriosos sonidos parecidos a trompetas que resonaban en los cielos. Los ruidos eran metálicos, prolongados y resonantes, lo suficientemente inquietantes como para hacer que la gente saliera corriendo a las calles. Algunos argumentaron que eran sonidos industriales distantes transportados por el viento, pero muchos insistieron en haber escuchado algo sobrenatural. Era como si el cielo mismo estuviera gimiendo, dijo un testigo. Como las trompetas del Apocalipsis, resonando. Quizás lo más inquietante fueron los informes del Medio Oeste donde la gente juró haber visto gigantescas figuras sombrías moviéndose dentro de las nubes de tormenta. Un vídeo viral mostró un relámpago que iluminaba lo que parecía una silueta imponente que se extendía por el cielo. Mientras los escépticos lo descartaron como trucos de luz, los creyentes lo vieron como una confirmación de Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada nuevo fenómeno solo profundizaba la inquietud. Ninguno podía explicarse completamente. Sin embargo, juntos, pintaban un cuadro demasiado vívido para ignorarlo. Desde animales que se comportaban de forma extraña hasta ríos sin vida y voces en el cielo, la propia creación parecía estar clamando, advirtiendo, temblando, suplicando. Y para aquellos que prestaban atención, el mensaje era inconfundible. América no solo estaba enfrentando perturbaciones naturales. Estaba siendo confrontada con señales, recordatorios de que la historia avanza hacia un clímax decisivo predicho en las Escrituras. Desde la oscuridad repentina que cayó como una cortina, hasta las figuras aladas que surcaban Florida, hasta los anillos azules en espiral grabados en el cielo, la tierra ha rugido con tornados, ardido bajo una aplastante cúpula de calor y visto incendios forestales encenderse con furia apocalíptica.
Los relámpagos han golpeado desiertos, provocando docenas de incendios a la vez, mientras que animales, ríos e incluso los cielos mismos han mostrado señales que desafían una fácil explicación. Tomados por separado, estos eventos podrían ser descartados como coincidencias, clima inusual o trucos atmosféricos. Pero juntos, forman un tapiz demasiado vívido para ignorarlo. La Biblia ha advertido durante mucho tiempo que antes del regreso de Cristo, la tierra gemiría, los cielos se sacudirían y aparecerían señales que no dejarían a nadie indiferente. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 7-8, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestes, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores de parto. Lo que estamos presenciando no es solo un caos natural. Es un recordatorio, un toque de trompeta por toda la tierra, de que el mundo es frágil y el tiempo es corto. El mismo Jesús que advirtió de estas cosas también ofreció esperanza. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La pregunta ahora no es si las señales son reales, lo son, sino si estamos preparados, listos para arrepentirnos, listos para creer, listos para permanecer firmes en la fe cuando el mundo tiembla. Cada tormenta, cada incendio, cada señal inexplicable en los cielos es una llamada para que volvamos a aquel que solo Él puede salvar. Y así, queridos espectadores, preguntamos, ¿escucharéis? ¿Estaréis entre aquellos que estén preparados cuando Él venga de nuevo en gloria? Si este mensaje ha conmovido tu corazón, por favor, dale me gusta a este vídeo, deja un comentario con tus opiniones y suscríbete para mantenerte atento a las señales que Dios está revelando en nuestro tiempo. Comparte esto con alguien a quien ames para que también sea advertido y animado. Gracias por ver, por estar alerta y por buscar la verdad. Que Dios te bendiga y te guarde hasta el día en que todo ojo le vea. Una serie de eventos extraordinarios, como figuras misteriosas apareciendo en las nubes, los sonidos de trompetas celestiales y fenómenos inusuales en los cielos, han llevado a muchos creyentes a sentir que estamos presenciando señales significativas. Ya sea que estas ocurrencias cumplan profecías bíblicas o sean fenómenos naturales con implicaciones espirituales, nos desafían a reflexionar profundamente sobre nuestra realidad actual. ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Es este el momento para que la humanidad se una en oración y busque la guía de Dios? Si bien nadie puede decirlo con certeza, los rápidos cambios en el mundo exigen preparación espiritual. Ahora más que nunca, se nos anima a considerar lo que nos espera, preparar nuestros corazones y unirnos en fe durante este periodo extraordinario. De todos modos, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscríbete al canal para ver más vídeos fascinantes. Recuerda, siempre tienes derecho a expresar tu opinión personal. Bien, volvamos al contenido. La visión de los últimos tiempos descrita en Apocalipsis concuerda con temas de otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, 2 Pedro 3:13 habla de un mundo futuro transformado por el amor y la gracia de Dios, mientras que Isaías 11:9 vislumbra un tiempo en que el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Sin embargo, antes de esta transformación, la Biblia advierte de un periodo de tribulación, un tiempo de inmensa agitación y sufrimiento. Este periodo, aunque desalentador, sirve como una llamada de atención, instando a la humanidad a volver a Dios y prepararse para el regreso de Cristo. Mateo 12:36 enfatiza la incertidumbre de este momento, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta incertidumbre subraya la importancia de la vigilancia y la preparación espiritual. Uno de los símbolos más impactantes de la tribulación es la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis, como se describe en Apocalipsis 6. Estos jinetes en caballos blanco, rojo, negro y pálido representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Algunos ven la disrupción global causada por la pandemia de COVID-19, que provocó millones de muertes y una agitación económica generalizada, como una manifestación del cuarto sello, simbolizando la muerte. Si esta interpretación es correcta, podría indicar que los otros sellos están a punto de romperse, trayendo más pruebas. El libro de Apocalipsis describe la ruptura de estos sellos como la respuesta de Dios a un mundo consumido por el pecado y la rebelión. Cada sello abierto por el Cordero de Dios trae consigo un juicio específico. El primer jinete en un caballo blanco representa la conquista y la falsa paz, a menudo vinculado con el anticristo, un engañador que promete unidad pero que finalmente siembra destrucción. Daniel 8:25 habla de esta figura, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano,
se engrandecerá en su corazón, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. El segundo jinete en un caballo rojo representa la guerra, desatando conflictos y derramamiento de sangre en todo el mundo. Esta imagen concuerda con la advertencia de Jesús en Mateo 24, 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A medida que estos eventos se desarrollan, nos invitan a considerar sus implicaciones espirituales. Ya sea que representen el cumplimiento de la profecía bíblica o sean momentos destinados a acercarnos más a Dios, nos recuerdan la necesidad de vigilancia y fe. Este es un momento para reflexionar, buscar la guía de Dios y prepararnos espiritualmente para lo que pueda venir. Al unirnos en fe, podemos navegar este periodo extraordinario con esperanza y confianza en el plan divino de Dios. Como advirtió Jesús, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El apóstol Pablo refuerza esta incertidumbre sobre la paz en 1 Tesalonicenses 5, 3, diciendo, cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El tercer jinete montado en un caballo negro representa el hambre. Cuando se rompe el tercer sello, el mundo se enfrenta a una grave escasez, lo que provoca un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos. Apocalipsis 6, 5-6 describe vívidamente esta escena. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Las balanzas que lleva el jinete simbolizan el racionamiento de alimentos, enfatizando la dependencia de la humanidad de los recursos terrenales y nuestra vulnerabilidad a su escasez. El cuarto jinete, la muerte, monta un caballo pálido y le sigue el Hades. A este jinete se le concede autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, lo que significa el devastador número de víctimas de la guerra, el hambre y la enfermedad. La escala de destrucción es asombrosa, ya que una cuarta parte de la población sucumbe a estas calamidades. Juntos, los 4 jinetes representan eventos catastróficos que culminarán en la batalla final entre el bien y el mal. Su llegada sirve como una advertencia para que los creyentes permanezcan vigilantes, arraigados en la fe y listos para afrontar los desafíos que se avecinan. En Mateo 24, 6-7, Jesús predice, guerras, hambres y terremotos precederán los últimos tiempos, pero estos son solo el principio de los dolores de parto. Aunque el mundo puede estar al borde de una gran tribulación, aquellos que se mantienen firmes en su fe pueden consolarse con la promesa de salvación y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Mateo 12-21 enfatiza la magnitud de la tribulación venidera, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este versículo sirve como un poderoso recordatorio de los mensajes apocalípticos a lo largo de las Escrituras, instando a la humanidad a evaluar su estado espiritual y volver a Dios con un corazón arrepentido. A medida que estos eventos se desarrollan, es crucial verlos no solo como señales de juicio, sino también como símbolos de esperanza. Los juicios sellados descritos en Apocalipsis revelan las consecuencias de un mundo enraizado en el pecado y la rebelión. Sin embargo, en medio de estas pruebas, la Biblia señala la esperanza última de redención a través de Cristo. Para los creyentes, ser testigos de estos eventos proféticos es un llamado a permanecer firmes e inquebrantables en la fe. En lugar de sucumbir al miedo, se nos anima a prepararnos espiritualmente con confianza y anticipación del regreso de Cristo. Señales de los últimos tiempos, devocionales sobre Marcos 1-18-12-37. Lunes, señales de los últimos tiempos. Mira, maestro, qué grandes piedras. Marcos 13:1. Una vez al año, la comunidad organizaba una jornada de puertas abiertas. Era una recaudación de fondos para algunas causas dignas. Durante 4 noches, la gente compraba entradas que les permitían recorrer 10 de las casas más grandes y mejores de la zona. Miles de personas pasaron por esas casas, asombradas por las amplias habitaciones, los hermosos muebles, las impresionantes obras de arte y las diversas comodidades. La gente estaba impresionada por las apariencias externas. No eran conscientes de los desafíos financieros de poseer una casa así, o de las alegrías y tristezas de la familia que vivía allí.
Los discípulos estaban impresionados por el templo. Sin duda, era una magnífica estructura cuya construcción tardó 46 años. La estructura de mármol blanco brillaba al sol y podía verse a kilómetros. Los discípulos no se percataron de la corrupción que había dentro de los muros del templo. En su conversación con los discípulos, Jesús les ayudó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Al igual que los discípulos, nos impresionan las apariencias externas. Y al igual que los discípulos, Jesús nos permite ver el mundo desde una perspectiva diferente. Ver el mundo como Jesús lo ve, nos permite ver dónde reside el verdadero valor. Abre nuestros ojos, Señor. Permítenos ver lo que tú ves y empodéranos para actuar en consecuencia. Amén. Martes, señales de los últimos tiempos. No quedará piedra sobre piedra. Marcos 13, 2. Caminando por la Acrópolis de Atenas, uno solo puede imaginar cómo era el edificio hace 2500 años. Todo lo que queda ahora son ruinas, sombras de lo que alguna vez fue. En Roma, la experiencia es similar. Uno camina por el Foro o el Coliseo e intenta imaginar las espléndidas estructuras que alguna vez fueron. Ahora son solo ruinas. El único vestigio del templo es el muro occidental. La vida es transitoria. Esta verdad se nos hace ciertamente evidente durante la Cuaresma. Comenzamos la temporada recordando que nuestras vidas son como las estructuras, una vez magníficas, de la Acrópolis, el Foro y el Coliseo. El pastor pone cenizas en forma de cruz en nuestra frente y dice, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Este recuerdo nos motiva a dedicar nuestras vidas a aquello que es duradero. La relación de Dios con nosotros en nuestras vidas de servicio en respuesta al amor y la gracia de Dios. Señor eterno, recuérdanos lo que es importante en la vida y permítenos dedicarle nuestras vidas. Amén. Miércoles, señales de los últimos tiempos. Dinos, ¿cuándo será esto? Marcos 13, 4. Queremos saber qué nos depara el futuro. James pensó que sabía lo que le depararía el futuro. Le depararía éxito. Todo lo que tenía que hacer, le dijeron, era imaginarlo y luego hacerlo realidad. Otras personas consultan a videntes, leen las cartas del tarot o las hojas de té. Algunos buscan el futuro en las estrellas. Los discípulos querían saber qué les deparaba el futuro. Jesús les dijo que nadie conocía el futuro excepto Dios. Dios conocía el futuro, y estaba bajo el control de Dios. Sabiendo esto, los discípulos podían concentrarse en vivir cada día, descansando en el amor, la gracia, la presencia y el poder de Dios. Mientras vivieran cada día de esta manera, el futuro se encargaría de sí mismo. Nuestros futuros pueden parecer inciertos, pero sabemos una cosa. Dios estará con nosotros en el futuro como Dios está con nosotros ahora. Con esto en mente, nos adentramos en el futuro viviendo cada día con fe, coraje y esperanza. Precioso Señor, te agradecemos que, aunque no sepamos el futuro, sí sabemos quién lo tiene en sus manos. Amén. Jueves, señales de los últimos tiempos. Mirad que nadie os engañe. Marcos 13, 5. Sheila deambulaba por los pasillos del gran hospital universitario. Estaba perdida. Quería encontrar la habitación 1249 en el edificio Lilian, pero no tenía idea de cómo llegar allí. Parecía que con cada nuevo pasillo que tomaba, se perdía más y se alejaba más de su objetivo. Finalmente, desesperada, Sheila detuvo a una mujer de mediana edad en uniforme quirúrgico con un estetoscopio colgando del cuello y le preguntó si sabía el camino. Oh, claro, cariño, sonrió la mujer y dijo, señalando varias líneas de colores al lado del suelo. Solo sigue la raya amarilla. Te llevará directamente al edificio Lilian. Sheila hizo lo que le indicaron. Con la línea amarilla como guía, pronto entró en el edificio Lilian y fue directamente a su habitación. Ayudó a tener algo que seguir. A lo largo de los muchos siglos desde la vida, muerte y resurrección de Jesús, ha habido muchas voces que han intentado desviar a los seguidores de Jesús. Algunas han venido de la propia Iglesia. Durante gran parte de su historia, la Iglesia enseñó que la gente tenía que trabajar duro para ganarse la salvación. Los llamados líderes de la Iglesia han instruido a sus seguidores a juzgar a los demás, que Dios ama a un grupo de personas más que a otros, o que Dios quiere que su pueblo busque egoístamente la afluencia.
Varios profetas han conjurado la doctrina del rapto y han intentado predecir el regreso de Jesús. Un camino marcado. Afortunadamente, en medio de mensajes confusos, los discípulos de Jesús tienen una línea amarilla que seguir. El mensaje central de las Escrituras. Dios nos ama y quiere tener una relación con nosotros. Dios también nos bendice abundantemente y desea que amemos a nuestros prójimos compartiendo nuestras bendiciones con ellos. Seguir la línea amarilla nos llevará a nuestro objetivo. Amado Señor, ensordécenos a las voces que nos desviarían. Manténos en el camino que deseas que andemos. Amén. Viernes, señales de los últimos tiempos. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Marcos 13, 7. Somos un mundo en guerra. Después de 20 años, terminamos la guerra en Afganistán. La guerra civil en Siria está causando estragos en la gente y la tierra. Y la guerra de Israel con Hamás se ha cobrado decenas de miles de vidas. La guerra en Ucrania continúa. Corea del Norte amenaza con lanzar misiles nucleares contra Corea del Sur y Estados Unidos. Los conflictos civiles en el norte de África han obligado a decenas de miles de personas a refugiarse en campamentos. Ciertamente hay guerras y rumores de guerras hoy. A decir verdad, nunca ha habido un momento en la historia del mundo en que no haya habido guerras y rumores de guerras. En medio de una gran incertidumbre, Jesús instruye a sus seguidores a no alarmarse, asustarse o alterarse. La fuerza militar de nuestras naciones no nos dará tal paz, aunque la busquemos para que lo haga. Solo la promesa de Dios de que no hay nada en toda la creación, incluidas las guerras, que pueda separarnos del amor de Dios, nos da paz y esperanza. Con esa paz en nuestros corazones, cumplimos nuestro llamado a proclamar las buenas nuevas de Jesús y a compartir el amor y la gracia de Dios. Dios poderoso, estos son tiempos aterradores. Abrázanos con tu amor, calma nuestros miedos y empodéranos para servir. Amén. El gran engañador oscuro, entre otras películas, se inspira en los eventos descritos en el libro del Apocalipsis, el libro profético que concluye el Nuevo Testamento. Y si bien el libro del Apocalipsis es el conjunto de versículos bíblicos más conocido sobre el fin de los tiempos para la mayoría de los cristianos al estudiar la profecía del fin de los tiempos, está lejos de ser el único lugar en las Escrituras que describe lo que se desarrollará durante los últimos días. La escatología, que también se conoce como teología del fin de los tiempos, es un área de estudio bíblico que ha cautivado a las masas durante más de 2 milenios. Con el tiempo, han surgido varias interpretaciones y teorías en torno al regreso de Cristo y el fin del mundo tal como lo conocemos. Estas ideas se han incrustado en libros y películas contemporáneas, ya que los creyentes buscan en el entretenimiento y los acontecimientos actuales pistas sobre lo que está por venir. Y si estás interesado en aprender más sobre lo que dice la Biblia acerca del fin de los tiempos, aquí hay algunos pasajes clave adicionales para que los tengas en consideración. Versículos bíblicos sobre el fin de los tiempos, 1 Tesalonicenses 4, 13-18 NVI. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y Mateo 12:41 NVI, 2 mujeres estarán moliendo en un molino de mano, una será tomada y la otra dejada. 2 Timoteo 3, 1-5 NVI. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Mateo 24, 6 NVI. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Sábado, señales de los últimos tiempos. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Marcos 1:32. Los cristianos de la Iglesia primitiva pensaban que Jesús regresaría en su vida. Martín Lutero pensó que las cosas estaban tan mal en la Europa del siglo XVI que Jesús debía regresar pronto. Los russellitas creyeron que Jesús regresaría a finales del siglo XIX. Vendieron todo lo que tenían, subieron una montaña y esperaron. Al Lindsay predijo que Jesús vendría antes de 1988. Muchos dijeron que el nuevo siglo y el I2K harían que Jesús regresara. Hace unos años, los carteles anunciaban que Jesús vendría el 21 de mayo. Hasta ahora, nadie ha acertado. Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que Jesús ha prometido regresar. Sabemos que en algún momento el reino de Dios, en el que vivimos imperfectamente ahora, se completará. Como un niño que espera la Navidad o un cumpleaños, podemos vivir con emoción y anticipación mientras reflejamos la gloria de Dios en nuestras palabras y acciones. Oh Rey de Reyes, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Domingo, señales de los últimos tiempos. Manténganse despiertos. Marcos 1:37. Había sido un día largo, y Ben estaba listo para ir a casa. Necesitaba esperar a que llegara Guy, el siguiente turno, para relevarlo de sus responsabilidades como guardia de seguridad. Sin embargo, el reemplazo de Ben se estaba retrasando. Mientras Ben estaba sentado detrás del escritorio de seguridad, comenzó a sentir sueño. Los ojos de Ben se volvieron pesados, y ocasionalmente su cabeza se inclinaba y luego se erguía. No podía quedarse dormido, sin embargo, porque eso iba en contra de la política de la empresa. Podía ser despedido si se quedaba dormido. En un dilema sobre qué hacer, Ben finalmente decidió que, para mantenerse despierto, tenía que salir de detrás del escritorio de seguridad. Decidió dar una vuelta más por el edificio. La acción lo mantendría despierto. Ha sido una larga espera, más de 2 milenios, y Jesús aún no ha regresado. Es fácil para nosotros distraernos, ser arrullados por la inactividad o quedarnos dormidos mientras continuamos la espera. Sin embargo, el mandato de Jesús de permanecer despiertos resuena en nuestros corazones. No podemos mantenernos despiertos si no hacemos nada. La única solución a nuestro dilema es actuar. El Señor nos ha dado talentos y habilidades que podemos usar. El Espíritu Santo nos abrirá oportunidades para ejercer esos talentos y habilidades. La comunión con otros ofrecerá la camaradería y el aliento que necesitamos para estar vigilantes. Las necesidades de los demás nos mantendrán ocupados y despiertos. Jesús regresará, y no queremos estar simplemente sentados cuando lo haga. Mateo 24, 5-8 nos da algunas pistas importantes para discernir la proximidad de los últimos tiempos. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestes, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores de parto. Un aumento de falsos mesías, un aumento de guerras, un aumento de hambrunas, plagas y desastres naturales. Estas son señales del fin de los tiempos. Sin embargo, en este pasaje se nos da una advertencia. No debemos dejarnos engañar, porque estos eventos son solo el principio de los dolores de parto. El fin aún está por venir. Algunos intérpretes señalan cada terremoto, cada agitación política y cada ataque a Israel como una señal segura de que los últimos tiempos se acercan rápidamente. Si bien los eventos pueden señalar la proximidad de los últimos días, no son necesariamente indicadores de que los últimos tiempos han llegado. El apóstol Pablo advirtió que los últimos días traerían un marcado aumento de la falsa enseñanza. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, 1. Los últimos días se describen como tiempos peligrosos debido al carácter cada vez más malvado del hombre y de las personas que se oponen activamente a la verdad. 2 Timoteo 3, 1, 9. Véase también 2 Tesalonicenses 2, 3.
Otras posibles señales incluirían la reconstrucción de un templo judío en Jerusalén, una mayor hostilidad hacia Israel y avances hacia un gobierno mundial. Sin embargo, la señal más prominente de los últimos tiempos es la nación de Israel. En 1948, Israel fue reconocido como un Estado soberano, esencialmente por primera vez desde el año 70 después de Cristo. Dios prometió a Abraham que su posteridad tendría Canaán como posesión eterna. Génesis 17, 8. En Ezequiel, Dios profetizó una resucitación física y espiritual de Israel. Ezequiel 37. Tener a Israel como nación en su propia tierra es importante a la luz de la profecía del fin de los tiempos debido a la prominencia de Israel en la escatología. Daniel 10 y 14, 11 y 41, Apocalipsis 11, 8. Con estas señales en mente, podemos ser sabios y discernir con respecto a la expectativa de los últimos tiempos. Sin embargo, no debemos interpretar ninguno de estos eventos singulares como una indicación clara de la pronta llegada de los últimos tiempos. Dios nos ha dado suficiente información para que podamos estar preparados, y eso es lo que estamos llamados a ser mientras nuestros corazones claman, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 10 y 20. Gracias por ver, y mantente atento al próximo vídeo. No había viento, ni motor, ni avión. Pero escucha cómo sonaba fuera de los barrios del norte de Charlotte. Y, Will, mucha gente te dirá que nunca han oído nada igual. Además, misteriosas explosiones en Nueva Jersey. Residentes y policía de una comunidad quieren saber. Un ruido misterioso aturdió a los residentes de Nueva Jersey la semana pasada. Esta noche, escucharemos cómo sonó. Es el dragón misterioso. Quizás si subimos un poco más. Aclaremos. Ahora, millones en Siria e Irak se enfrentan a la escasez de agua a medida que el río más largo de la región, el Éufrates, se seca. Aquí. Recientemente, han surgido informes inquietantes de gritos espeluznantes y escalofriantes que resuenan desde los cielos en varios estados de los Estados Unidos, incluyendo Texas, Oklahoma e Illinois, así como en partes de Canadá. Extrañamente, a miles de kilómetros de América del Norte, cerca del antiguo río Éufrates, se escuchó un grito espeluznante similar. Testigos cerca del río afirmaron que, mientras el aterrador sonido se desvanecía, algo enorme comenzó a emerger de las profundidades. ¿Qué entidad monstruosa surgió? ¿Y qué podría explicar estos sonidos inquietantes? ¿Están los ruidos misteriosos escuchados en América del Norte conectados con los cercanos al río Éufrates? ¿O tienen orígenes completamente diferentes? En este episodio, lo explicaremos con más detalle. Dale al botón de me gusta. Déjame un comentario abajo, comparte este vídeo con tus amigos y que empecemos. ¿Cuál es el misterioso sonido en América del Norte? Se han reportado extraños sonidos en todo el mundo, desde América del Norte hasta Europa y más allá, captando la atención de personas en todas partes. Los testigos describen vívidamente sus experiencias. En Israel, los sonidos son tan intensos que hacen vibrar las ventanas y sacuden el suelo. Mientras que en América del Norte, la gente oye un zumbido bajo persistente que se extiende por kilómetros. Europa también ha experimentado estos ruidos espeluznantes, causando miedo y especulación entre quienes los han oído. En San Francisco, sonidos parecidos a trompetas resonaron desde el cielo, extendiéndose rápidamente por las redes sociales y desatando un debate sobre su origen y significado. La naturaleza inquietante de los sonidos se hace aún más espeluznante por las grabaciones, y muchos comparan el ruido con trompetas antiguas que recuerdan a las profecías bíblicas y las advertencias celestiales. Justo ayer, se reportaron ruidos extraños en Terres, BC, que duraron unos 10 minutos. Las teorías sobre la fuente van desde fenómenos naturales, como la aurora boreal, hasta actividad extraterrestre, o incluso la posibilidad de una broma. Una de las referencias más famosas a tales sonidos se encuentra en el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse por la ubicación exacta de estos ruidos parecidos a trompetas. Según la Biblia, cuando suenen las trompetas de Dios, el mundo entero las oirá. Como dice 1 Tesalonicenses 4 y 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Estas trompetas divinas se oirán en todas partes, no solo en regiones específicas. Apocalipsis 1, 7 nos asegura, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él. Así que, anímate. Estos sonidos pueden ser la llamada de trompeta del Señor, convocando a sus fieles. Si te has arrepentido y has abrazado la fe, no hay nada que temer, solo un futuro glorioso que anticipar. Nuestro objetivo no es sembrar el miedo, sino buscar la comprensión. Al conectar las escrituras antiguas con los eventos modernos, podemos encontrar paz en las señales que nos rodean. Estoy aquí para ayudarte a navegar estos fenómenos de manera reflexiva. Esto no es el argumento de una película de ciencia ficción. Está sucediendo ahora en 2024. Ahora, exploremos los misteriosos sonidos que provienen del río Éufrates. ¿Qué ruidos inusuales se escuchan cerca del Éufrates? ¿Y qué podría estar causándolos? ¿Oyes ese sonido espeluznante? ¿A qué te recuerda? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Recientemente, se escuchó un extraño y escalofriante grito cerca del río Éufrates mientras éste comenzaba a secarse. Algunos creen que podría ser el grito de ángeles caídos. ¿Podría ser este el sonido de los 4 ángeles atados en el Éufrates? Si es así, ¿estamos preparados para enfrentar lo que se avecina? Por supuesto, es posible que el vídeo que captura este inquietante ruido sea un engaño sin significado sobrenatural. Pero la Biblia sí habla de 4 ángeles atados en el río Éufrates que algún día serán liberados, trayendo devastación a 1/3 de la humanidad, acompañados por un ejército de 200 millones de jinetes. La identidad de estos jinetes sigue siendo incierta. Podrían ser seres espirituales, o quizás un símbolo para la tecnología futura. De todos modos, la Escritura nos dice que este evento está destinado a suceder. En Apocalipsis 9, 14-15, dice: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Esta profecía asegura que este aterrador evento se desarrollará en el futuro. Además, la Biblia menciona criaturas confinadas en el pozo sin fondo, esperando ser liberadas en los últimos días. En el momento señalado, un ángel, o quizás un ángel caído, abrirá este pozo sin fondo. Apocalipsis 9, 1 lo describe: el 5.º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Luego, en Apocalipsis 9, 3, continúa: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estos seres parecidos a langostas se emergerán para traer el caos al mundo. El pozo sin fondo parece estar ubicado en la tierra, aunque también podría funcionar como una puerta a otra dimensión. Como se describe en Apocalipsis 9, 1, el ángel desciende del cielo para abrir este pozo. Por lo tanto, la bestia que surgió podría residir dentro de la tierra misma. También existe la posibilidad de que reaparezcan gigantes y criaturas híbridas, como se describe en Génesis. Estos seres existieron antes del gran diluvio, y a pesar del intento de Dios de erradicarlos, regresaron, evidenciado por la historia de David y Goliat. Esto sugiere que tales gigantes pueden volver a caminar por la tierra. Jesús dijo que el tiempo antes de su regreso sería similar a los días de Noé. En Mateo 12:37, declara: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta comparación puede entenderse de varias maneras, pero implica que eventos extraordinarios y aterradores se desarrollarán en los últimos tiempos. Lucas 9:26 nos advierte: los hombres desfallecerán de terror, esperando lo que vendrá sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vemos cómo las profecías bíblicas se cumplen constantemente, como lo han hecho desde el principio de los tiempos. Parece que tanto el mundo como la sociedad se alinean con las descripciones proféticas de los últimos días. Aquellos que observan las señales y conectan los eventos actuales con estas profecías enfrentarán burlas e incredulidad. 2 Pedro 3, 3-4 predice esto: ante todo, sabed esto, que en los postreros días vendrán escarnecedores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Incluso este escepticismo es una profecía que se cumple. ¿Lo ves? Son los últimos tiempos de nuevo. Origen de los gigantes. Algunos dicen que estos gigantes eran los Nepilim. ¿Sabes quiénes eran los Nepilim en la Biblia?
Los Nepilim eran gigantes de una raza violenta y sobrehumana que nació cuando ángeles malvados se aparearon con mujeres humanas en los días de Noé. El relato bíblico dice que los hijos de Dios comenzaron a notar a las hijas de los hombres, que eran hermosas. Génesis 6, 2. Estos hijos de Dios eran en realidad criaturas espirituales que se rebelaron contra Dios cuando abandonaron su propia morada en el cielo, tomaron carne humana y comenzaron a tomar esposas para sí mismos. Judas 6, Génesis 6, 2. Los hijos híbridos nacidos de estas uniones antinaturales no eran niños comunes. Génesis 6, 4. Los Nepilim eran gigantes matones, tiranos que llenaron la tierra de violencia. Génesis 6 y 13. La Biblia los describe como valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6, 4. Dejaron un legado de violencia y miedo. Génesis 6, 5, números 1 y 33. Concepciones erróneas sobre los Nepilim en la Biblia. Concepto erróneo, los Nepilim son de origen humano. Hecho, su padre fue llamado los hijos del Dios verdadero. Génesis 6, 2. La Biblia también usa esta expresión para describir a los ángeles. Job 1, 6, 2, 1, 38, 7. Los ángeles tienen la capacidad de aparecer como humanos. Génesis 19, 1-5, Josué 5, 13-15. El apóstol Pedro habló de los espíritus en prisión que fueron desobedientes cuando Dios esperó con paciencia en los días de Noé, refiriéndose a la misma situación. 1 Pedro 3, 19-20. El escritor bíblico Judas explica que algunos ángeles no mantuvieron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación. Judas 6. Concepto erróneo, los Nepilim eran ángeles caídos. Hecho, el contexto de Génesis 6, 4 muestra que los Nepilim no eran ángeles, sino más bien híbridos nacidos de la unión de ángeles materializados y mujeres. Después de que los ángeles comenzaron a tomar esposas de todas las que eligieron, Jehová dijo que en 120 años tomaría medidas contra el mundo inmoral de esa época. Génesis 6, 1-3. El relato añade que en aquellos días los ángeles materializados continuaron apareándose con las hijas de los hombres, y produjeron a los valientes de antaño, los Nepilim. Génesis 6, 4. ¿Cómo eran los Nepilim? La Biblia no da descripciones específicas más allá del hecho de que eran inusualmente altos. Sin embargo, hay algunas pistas de textos extrabíblicos como Jubileos y Enoc. Así se describe a Noé al nacer, lo que inicialmente hizo que su familia temiera que fuera un Nepilim. El color de su cuerpo era más blanco que la nieve y más rojo que una rosa, y el cabello de su cabeza era más blanco que la lana blanca, y sus ojos eran como los rayos del sol. Cuando los abrió, iluminaron toda la casa. Mientras muchos pueden sacudir la cabeza ante la semejanza, creo que, menos el color del cabello, se parecen a los vampiros de la serie Crepúsculo. Esto último es altamente especulativo, pero también me pregunto si podría haber un significado más profundo en el motivo de los cuernos tanto en fuentes bíblicas como del Antiguo Oriente Próximo. Aquí hay uno de los pasajes bíblicos relevantes: cortaré todos los cuernos de los impíos, pero los cuernos de los justos serán exaltados. Salmo 75, 10. En el mundo antiguo, los cuernos eran considerados símbolos de realeza y divinidad. Y de hecho, vemos reyes tanto humanos como divinos representados artísticamente con cuernos. Por supuesto, estos son solo los pensamientos y fantasías de un lector de los Nepilim que consultamos. Esta es una idea bastante interesante. Esperamos que sea informativa para nuestra audiencia. ¿Existieron los Nepilim? Sí, los Nepilim existieron. Eran gigantes. Sus huesos se han encontrado en casi todos los continentes del mundo. ¿Estamos en los últimos días? Muchos creen que el mundo continuará indefinidamente como siempre lo ha hecho. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Habrá un conjunto de últimos días? ¿Cuándo serán los últimos días? Muchas personas probablemente se alejarían de ti si dijeras que la humanidad se encuentra ahora en los últimos días, acercándose al fin de la era de la que habla la Biblia. El libro del Apocalipsis se centra en un tiempo en que un conglomerado de naciones estará unido bajo un gobierno dirigido por dos individuos conocidos como la bestia y el falso profeta, quienes capturarán los corazones y las mentes de cientos de millones de personas a través de milagros espectaculares como hacer descender fuego del cielo. Su reinado y existencia finalmente terminarán en la segunda venida de Jesucristo.
Apocalipsis 5 y 19. El periodo de tiempo en que estas y otras profecías del fin del mundo se cumplirán a veces se llama los últimos días. Es un tiempo que los siervos de Dios han anhelado con impaciencia durante miles de años. Pero para los no creyentes, es un objeto de risas y burlas, y simplemente una razón más para creer que los cristianos son solo fanáticos que creen en la ficción apocalíptica. Pero, ¿son reales esos últimos días? ¿Más relevante? ¿Estás viviendo ahora mismo en esos últimos días? ¿Qué dice la Biblia?